Un cordial saludo, mi nombre es Daniel Torres y estoy acompañado con mi compañero Juan David Plata y vamos a explicar el código para el trabajo uno de computación gráfica. Em, para este trabajo pues teníamos que realizar una aplicación en C++ usando la librería WX Widgets en la que el usuario pues pudiera ingresar los datos de unas matrices por medio de una ventana gráfica y mostrar las respuestas de unas operaciones también por ventana gráfica. Para comenzar, pues se crea una clase llamada mainframe. Anteriormente pues se incluyeron las dos librerías, WX y WXGrid. En esta clase pues se declaran pues las variables que se van a usar, además de los distintos métodos que van a ser explicados a continuación. Entonces la clase principal, bueno, el método principal es este mainframe, que lo vamos a encontrar aquí en el punto .cpp. Este es este que encontramos por acá y en este vamos a encontrar diferentes recursos que son los que aparecen en la ventana gráfica para que el usuario pueda interactuar con ellos. Entonces tenemos el primero que es WXPanel, que esto lo que crea es como por así decirlo, un fondo del tamaño que yo desee, que se pone aquí. Lo creé de 830 por 900 ya que en esta otra clase se crea o se da el tamaño de la ventana, que es de 830 por 900. Luego aquí pues cambiamos ya el color del fondo. Luego continuamos con este Matrix Label 1, que este es de tipo Static Text, que lo que permite es insertar texto, el texto que yo desee, en la pantalla. Entonces esto se pone o se une con el panel que creamos anteriormente. Además de que pues aquí podemos editar el texto que pues nosotros queramos, en este caso es que ingrese la matriz A y que este WX point que indica la posición las coordenadas en las que quiero que aparezca. Luego tenemos este grid matriz A, que este grid viene con la librería grid.h, que lo que permite crear es como una malla en la cual el usuario puede ingresar datos como si fuera una matriz. Entonces aquí tenemos igual las coordenadas y tenemos el tamaño, que es de 402 por 109. Y aquí en Create Grid lo que hacemos es indicar el número de filas y el número de columnas que queremos que aparezca. En este caso, como pues necesitamos ingresar matrices 4x4, ponemos 4 y 4. Este texto es el mismo de arriba. Este texto no es editable, por cierto. Mientras que en la malla sí se puede, el usuario puede ingresar los datos que él quiera. Mm, entonces seguimos, aquí se crea otra malla para la matriz B, igualmente que en la una, solo que con otro nombre. Este es otro texto para un vector y creamos aquí una malla para el vector uno, pero como un vector pues no tiene dos dimensiones sino solo una, se le coloca aquí de tamaño uno, que solo tenga una columna. Aquí otra vez este es otro texto estático y esto es para crear la malla del vector 2. Este es un texto guía que indica unas instrucciones, como ingrese las matrices y vectores, luego de clic en guardar datos. Luego se crea un botón que es de tipo WX Button, el cual pues se llama guardar botón. Este está igual linkeado al panel y tiene un texto en la mitad del botón que dice guardar datos. Este está pues también en WX Point, indica las coordenadas en donde está. Y esta línea de acá es muy importante ya que es agregar un evento. ¿Qué quiere decir el evento? Que cuando el usuario dé clic en el botón, se tiene que llamar a la función onSumBit, que pues la voy a explicar ahorita más adelante detenidamente. Luego tenemos el vector, eso es otro texto estático que muestra un mensaje con dos vectores, que en este caso estos dos vectores fueron de la parte uno del trabajo, los que están conformados por los últimos números del código estudiantil y de la cédula. Entonces ahora seguimos con
la creación de un radio box, pero antes de poder crear un radio box necesitamos crear unas opciones, porque un radio box es como unas peloticas que permiten que el usuario ingrese o seleccione entre algunas opciones. Pero entonces yo tengo que crear esas opciones antes de poder crear el radio box. Entonces aquí creo esas opciones, las llamé opciones uno y añado que quiero que diga la opción. En este caso, pues la opción uno es la multiplicación de b por a, de a por el vector 2. La opción 3 es b por el vector 2 y este es el producto punto de los dos vectores. Y aquí tenemos P1 por P2. Entonces, al seguir, ahora sí podemos crear el radio box. Y aquí podemos, él muestra un mensaje que dice elija la operación a realizar. Igualmente indica la posición y el tamaño pues, de esta caja. Además de que se le manda las opciones que creamos anteriormente. Ahora pues toca crear una matriz que se crea igual que las anteriores, solo que esta va a almacenar las respuestas a cualquiera de estas opciones. Esto es una línea pues, de separación, como para separar entre el punto, entre la parte 2 y la parte 3. Aquí creamos otro texto estático, otra malla para otro vector, pero en este caso de 3 por 1. Aquí creamos otro texto estático con instrucciones, otra malla para el punto P1. Y aquí tenemos, este es un texto estático que indica que ingrese el ángulo de rotación deseado. Pero en este caso, pues ya como el ángulo es un solo valor, no necesitamos crear una matriz, entonces se crea un W-Text Control, que pues es una cajita que permite que el usuario meta información. Luego aquí tenemos lo mismo de antes, pero creamos otro radio box que permite seleccionar esta vez entre dos opciones, entre la rotación del eje X y la rotación del eje paralelo al eje X. Y creamos otro botón que también guarda y le linkeamos el onZoomBit 2. Y esto luego creamos otra malla para las respuestas de esta otra parte. Ahora entonces sí voy a explicar lo del botón. Entonces cuando el usuario da clic en un botón, primero se llamaba a onZoomBit. ¿Dónde está? Aquí, llama a onZoomBit. Entonces onZoomBit es esta función que tenemos acá, que lo que hace es que guarda todos los datos que están escritos en las diferentes matrices o vectores y los almacena en una matriz A, que es de tipo float, que la podemos ver aquí en la clase declarada como matriz A de tipo float de 4x4, igual la matriz B y los dos vectores. Entonces, pues aquí lo que pasa es que nosotros tenemos que recorrer la malla que está acá. Entonces esa malla la recorremos pues en las cuatro filas y las cuatro columnas con dos bucles. Y esta función de aquí de getCellValue nos permite acceder al valor que está en la fila y la columna que está del bucle. Y esto, los datos que ingresa el usuario también puede, digamos, ingresar letras, pero pues como este no es el caso, entonces lo que hace es que convierte el número que ingresa el usuario y lo guarda como un string. O sea, el primer contacto que tiene esto es que guarda el valor como un string, pero yo necesito guardar en esta matriz como un valor tipo float. Entonces lo que hago es, mediante esta función de wxatof, que es de wxWidgets, transformamos el valor en tipo string, que está acá, lo pasamos a un valor tipo float. Y ya, luego de haber hecho esa transformación, ahí sí lo anexo a la matriz A. Aquí se hace el mismo proceso, pero en vez de obtener los datos de la matriz A, obtenemos los datos de la matriz B y los guardamos en la matriz B. Para el caso de vectores es lo mismo, simplemente que no hacemos uso de for anidados, sino que con uno es suficiente. Ok, ahora, luego de que pues, ya el usuario
ingresó todos los datos, le dio a guardar, viene y selecciona en el radio box y selecciona una opción de las que aparece acá. Digamos, selecciona una de estas opciones. Y esto llama a onRadioBoxSelected, que es otra función. Pero antes de esto, hay que, al momento de llamar a RadioBoxSelected, se realizan las operaciones. Pero entonces, para poder entender las operaciones, tenemos que explicar las funciones que conforman el código. Listo. Para el tema de las funciones, pues primero hay que declararlas, como se ve acá arriba. Se declaran las funciones junto con los datos que se le van a enviar a las funciones. También se declaran las matrices y los vectores que también vayan a necesitar en las funciones junto con las variables que también se necesiten. La primera función es una función que multiplica dos matrices, que es la matriz A por la matriz B, que recibe datos, los datos que reciben son dos matrices 4 por 4. Pues el primer for maneja las filas de la primera matriz, el segundo for maneja las columnas de la segunda matriz y el tercer for, el acá, maneja la fila de la primera matriz con la columna de la segunda. Eh, el, la variable S es un acumulador que toma el valor de la multiplicación entre la fila de la primera matriz con la columna de la segunda matriz, el cual se almacena en una tercera matriz llamada matriz ANS. Para esto, el acumulador se suma a la multiplicación entre una fila y una columna, dando como resultado una matriz. Para la segunda función, es una función que multiplica una matriz pues, con un vector 4 por, una matriz 4 por 4 con un vector de 4, el cual, pues, el primer for maneja la fila de la matriz y el segundo for maneja la columna de la matriz junto con las posiciones de los vectores. El, va- el acumulador S cumple la misma función que en la función anterior y se almacena en otra matriz llamada con un vector que diga, llamado el vector respuesta. Para la tercera función hay que crear una matriz de rotación para el eje X, el cual el valor que recibe es un ángulo. Este ángulo es de tipo float y se necesita que sea de tipo, que sea en radianes. Para esto, el ángulo cuando se recibe en grados y se convierte en radianes multiplicando el ángulo por el valor de pi, dividiéndolo en 180. Para crear la matriz se necesita que la matriz sea una matriz escalonada. Para esto los dos ciclos, hacen que pues generan la matriz escalonada con la condición de que el valor de i tiene que ser igual al valor de j y este toma el valor de 1. Para que quede la forma de la matriz de rotación, los valores se agregan manualmente con las posiciones. Por ejemplo, en la posición 1, 1, el valor toma, toma, toma como valor el coseno del ángulo. Para la siguiente función, hay que crear la matriz T, que es una función que a partir del punto P1, que pasa por paralelo al eje X, crea pues la matriz T. Esta recibe valor de un punto de 4. Lo mismo que la anterior, hay que crear una matriz escalonada y tiene que quedar de la forma de la matriz de traslación. Para esto también se le ingresan los valores manualmente en las posiciones, que es el valor del punto, el punto que manda el usuario, se multiplica por -1. Para la siguiente función, es la misma que la anterior, solo que esta vez no se multiplica por -1 y es la matriz de traslación inversa. Ok, ahora ya teniendo el contexto de las funciones que vamos a utilizar, entonces nos venimos aquí a onRadioBoxSelected. Entonces, lo primero que pasa aquí es que esta variable int, tipo int selection, em, es igual a el valor, este getInt, devuelve la opción que selecciona el usuario.
Entonces, por ejemplo, si selecciono la primera opción, se guarda un cero y viene aquí y se evalúa en este switch. Entonces, en el caso cero, es la operación de la matriz B por A. Entonces, lo primero que hay que hacer es esta función de acá, que lo que hace es que borra los datos que se encuentran en la matriz respuestas, por si hay algún dato anteriormente, los borra para poder escribir una matriz nuevamente. Entonces, ya teniendo esto, necesitamos operar B por A, entonces vamos a llamar a la multiplicación de matriz A por matriz B. Al ser una multiplicación de B por A y no A por B, por eso se manda primero la matriz B y luego la matriz A. Luego de que pues se ejecuta la función, los datos quedan almacenados en la matriz ANS. Entonces, estos dos pequeños bucles de acá lo que hacen es escribir en la malla de respuestas la matriz o la respuesta. Pero entonces para poder hacer esto hay que hacer el caso inverso a cuando nosotros recogimos los datos. En este caso nosotros tenemos que esta matriz ANS es de tipo float, pero yo necesito que cuando vaya a mostrarlo en teclado se muestre de tipo string. Entonces hay que convertir esto de float a string. Entonces por eso se usa este format de acá, que es una función también de WX Widgets de la librería. Y este porcentaje .2f indica que va a convertir uno de tipo float con dos decimales. Entonces ya habiendo hecho esta conversión, se guarda en una variable de tipo string que se llama value str y esa ya es la que va a mostrar. Entonces aquí en setCellValue se le manda la fila y la columna y el valor que quiere que muestre en esa casilla. En el caso siguiente es la multiplicación de la matriz A por el vector 2. Entonces aquí ya vamos limpiamos, mandamos matriz por vector y le enviamos la matriz A y el vector 2. Y se hace el mismo proceso para mostrar en pantalla. Luego tenemos el caso de la operación de la matriz B por el vector 2, que es exactamente igual que arriba, solo que se envía la matriz B. Y aquí pues se escribe en la matriz o en la malla de respuestas. Aquí sí tenemos una pequeña variación en el producto punto de B1 por B2, donde lo que hay que hacer es que, digamos, acá pues primero se limpia y tenemos un acumulador que, pues básicamente eh, hay un bucle que recorre pues, las cuatro posiciones de los vectores y el acumulador va guardando la multiplicación entre los dos vectores para que cuando se vuelva a repetir el ciclo, se sume con la siguiente multiplicación. Y aquí otra vez mostramos el valor en pantalla. Luego tenemos el producto cruz entre P1 por P2, que pues en este caso igualmente se borran los datos, se borran las respuestas que hayan anteriormente y pues esta vez se llenan los vectores pues manualmente. Esto es mediante una función matemática, que es cuando se crean a partir de dos vectores se crea una matriz con la primera fila de IJK, donde la J es negativa, por eso se multiplica por -1. Entonces esta línea vendría siendo la I, esta línea vendría siendo la J y esta línea vendría siendo la K. Y luego pues recorre el vector creado y lo muestra en pantalla acá. Eso para la parte 2. Entonces ahora para la parte 3 pues están las dos opciones, que es cuando el usuario decide hacer una rotación en el eje X, que es este caso de acá, y pues aquí se hace lo mismo. Entonces para poder hacer la rotación, primero tenemos que crear la matriz de rotación a la que le enviamos el ángulo que el usuario ingresó pues anteriormente. Se, em, se multiplica pues la matriz de rotación que se obtiene de esta función por el vector punto que también el usuario ingresa por pantalla. Para pues previamente el resultado de esta matriz, de esta función, se guarda en vector respuesta. Entonces este bucle de aquí lo que hace es escribirlo en ventana gráfica.
El siguiente caso, y ya el último, es cuando pues, el usuario quiere hacer una multiplicación una rotación, perdón, en un eje paralelo al eje X. Entonces aquí pues hay que llamar a más funciones. Primero se limpia, después se crea la matriz de traslación T, se crea la matriz inversa a la traslación, se crea la matriz de rotación con el ángulo y se hace la multiplicación de la matriz. Entonces se empieza la primera multiplicación. La primera multiplicación es la matriz A, la matriz TI, que es la matriz de traslación inversa, por la matriz R. Esto nos da un resultado que se almacena en esta matriz ANS, pero esta matriz ANS la vamos a necesitar para la siguiente multiplicación, entonces se sobreescribirían los datos. Entonces hay que guardarla en una matriz auxiliar que la llamamos matriz ANS2. Entonces, este, 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 este doble for anidado em, guarda los datos que se obtuvieron de esta respuesta, de esta función, de la multiplicación, en esta, en esta matriz. Entonces ahora como los datos, las respuestas están en matriz ANS2, entonces llamamos aquí a la siguiente multiplicación, que es la matriz, la solución a la anterior, por la matriz T, o la matriz de traslación. Este resultado se guarda en matriz ANS, pero pues ya no necesitamos reescribirlo en otra, entonces ya usamos el resultado en matriz ANS y lo multiplicamos por el punto. Y el resultado de esta función se guarda en el vector respuesta, que es el que se muestra en pantalla mediante este bucle. Entonces ahora vamos a hacer una demostración de el funcionamiento. Como pues aquí tenemos ya la ventana gráfica, entonces pues necesitamos probar con algunos datos. Entonces vamos a, por ejemplo, empezar con la multiplicación entre matriz A por B, en la cual entonces vamos a inventarnos una matriz aquí en esta página web para pues verificar que las respuestas sí son correctas. Entonces vamos a hacer la multiplicación de las dos matrices y nos da esta. Entonces como en nuestro caso pues es B por A, entonces vamos a tomar esta primera matriz como si fuera B. Entonces la vamos a transcribir. Y la matriz A vendría a ser esta. Entonces seleccionamos aquí en guardar datos y seleccionamos la opción B por A. Y como podemos ver, si comparamos las respuestas que nos tira aquí, son las mismas que nos bota el programa de acá. Ahora vamos a hacer la multiplicación de, por ejemplo, A por un vector 2, pero entonces vamos a limpiar esto aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, un vector aleatorio. Y lo vamos a poner aquí en vector 2. Guardamos los datos y seleccionamos, por ejemplo, A, perdón, B por B2, porque aquí está la matriz B. Hacemos la operación acá
y obtenemos pues los mismos resultados: 69, 55, 78 y 174. Ahora ponemos, por ejemplo, aquí vamos a hacer el producto punto entre dos vectores. En este caso, pues vamos a poner el vector 2 que ya tenemos aquí, pues 3, 4, 15 y 6. Y me voy a inventar un vector aquí que sea 67, 3, 45, 7. Y lo vamos a poner aquí también. Entonces, pues el resultado nos tiene que dar 930. Guardamos los datos y seleccionamos este. Y como podemos ver, 930 en A. Y esta multiplicación de P1 por P2, pues esto se realizó a mano, que pues era el ejercicio que estaba planteado. Y este toma los valores de 509 y 1088 y pues tiene que dar un vector acá. Ahora falta la siguiente parte, que es para usar el punto, ingresar el punto P1 y los grados. Entonces, pues para esto vamos a tomar primero este ejemplo, que pues ya está realizado a mano y dio esto como resultado. Entonces vamos a poner que el punto P es 1, 2, 3 y los grados, el ángulo de rotación en grados es de 30. Guardamos los datos y seleccionamos la rotación en eje X, que nos bota como resultado 1, 0,23, 3,59 y 1. Por lo tanto es acertado. Ahora tengo otro ejemplo para la rotación con el eje paralelo al eje X. Entonces aquí vamos a usar P como 905 y esto como 509. Y esta vez el ángulo de rotación es de 48 grados. Guardamos los datos primero y le damos a rotación al eje paralelo al eje X. Y tenemos como resultado 9, 2,97, 6,32 y 1. Y pues ese sería el funcionamiento de la aplicación. Muchas gracias.